Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes de nuevo en este nuevo ciclo escolar 2020-2021. El equipo de espiritual, de moral básico, les da la bienvenida y vamos a iniciar como siempre con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización. Como hijas fieles tuyas queremos en este día consagrarte, nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifique en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial, ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. Y vamos a continuar con la oración que durante todo este ciclo vamos a estar orando, que es la oración a la Santísima Trinidad. Dios uno y trino, en quien encuentra origen y fundamento toda relación familiar, ayúdanos a imitar las mismas virtudes y el amor de la Santa Familia de tu Hijo, a fin de que nuestros hogares sean una fuente de amor en donde todos podamos vivir en unión y armonía. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador. Amén. Pues yo soy Alma Recinas y junto con Lourdes Macedo les damos la cordial bienvenida a este nuevo ciclo de nuestro tema que va a ser Somos Iglesia. El curso Somos Iglesia, como saben, se divide en varios temas. El tema 1 se va a llamar Proyecto Salvador de Dios, es el tema 1.1. Y pues vamos dándoles una introducción. Fíjense. Cuando hablamos de iglesia, ¿por qué lo ponemos con mayúscula? Cuando tú dices voy a la iglesia, pues bien podrías estar hablando en minúsculas, porque ir a la iglesia, ir al templo, pues lo ponemos con mayúsculas porque es un lugar especial, lo ponemos con mayúscula iglesia porque es un lugar especial. Pero recordemos que iglesia, pues somos todos los que conformamos al pueblo de Dios. Somos iglesia todos como comunidad de católicos. Somos iglesia una, santa, católica y apostólica, como lo decimos en el credo. Y realmente lo que tendríamos que aceptar es que tenemos una riqueza espiritual que la tenemos que dar a todos y eso es lo que vamos a ir tratando. Vamos a ir profundizando en este tema precisamente para eso, para que nos enriquezcamos y luego podamos compartir de nuestra riqueza a los demás. El objetivo de este primer tema del 1.1 es conocer el origen de la iglesia visto como un proyecto de Dios desde el principio de los tiempos, para rescatar a la humanidad de su naturaleza caída y que el pueblo de Dios encontrara el camino hacia la salvación. Y encontraremos, encuentra y encontrará, ¿verdad? O sea, todos desde que nacimos ya formamos parte de ese plan de Dios. ¿Y cómo sabemos que formamos parte del plan de Dios? Porque yo como bebé, yo no pedí ser bautizada, sin embargo, Dios ya me tenía pensado y como mis padres, desde que estaba yo en el hospital, tuve la gracia de haber sido bautizada a los 3 días de nacida. Y así con cada persona, ¿verdad? Cada persona, cuando la comunidad, que es la iglesia, entra ese bebé por la puerta, es la comunidad, la iglesia completa la que nos recibe y formamos parte de este plan de salvación. Fíjense, cuando hablamos proyecto de salvación o plan de salvación, estamos hablando de algo que cuando tú planeas algo, ves en dónde te encuentras, a dónde vas a ir, los medios para conseguir esa meta. Y Dios, desde nuestros primeros padres, ya tenía un proyecto, ¿sí? Vamos a ir avanzando en esta clase, en ese ir como escudriñando los inicios. En este primer tema vamos a escudriñar los orígenes, los inicios. El origen de la humanidad.
En el segundo tema de su nuevo manual, que les recomiendo que ya quien no lo tenga, va a empezar a decir, Alma está hablando de unas cosas y yo tengo un libro viejito de Somos la Iglesia, Somos Iglesia y no estoy siguiendo a Alma. Necesitan su nuevo manual porque van a ver que los temas vienen diferentes, ¿sí? Origen de la humanidad. Dios no tenía necesidad alguna de crear algo, pero creó el universo. Fíjense cómo Dios era desde el principio. Dios es y será siempre. No necesitaba de crear nada. ¿Por qué lo hizo? Pues para compartir su bondad, la verdad y la belleza que Él es con las criaturas. ¿Nosotros para qué estamos? Nosotros estamos aquí para dar gloria a Dios. En la hojita que yo les compartí, en el punto número 1, les puse, Dios es desde siempre y para siempre. No necesitaba crearnos ni crear nada. El universo y todo lo que contiene es reflejo de su amor. Nos comparte su bondad, verdad y belleza. Todos reflejamos estos atributos de Dios y le damos gloria con nuestra sola existencia. En Romanos 1:20 nos dice, su eterno poder y su divinidad se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Nos creó seres racionales y decidió compartir su vida divina y amistad con nosotros. Este es el significado y sentido profundo de la creación del mundo. Somos personas con conciencia y libre albedrío, por tanto, tenemos poder de autodeterminación. ¿Sí? Usamos nuestra inteligencia para pensar y actuar, y tanto para el bien como para el mal, tenemos la oportunidad de aceptar la vida divina o rechazarla con el pecado. Fíjense, cuando Dios creó todo lo creó bueno, pero ahora sí que hay de criaturas a criaturas. A nosotros nos dotó de algo que ninguna otra criatura tiene, que es las facultades superiores, con las cuales yo tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo libertad, que es lo más precioso que yo tengo. ¿Y por qué Dios me regaló, como humanidad nos regaló la libertad? Pues para que optemos por Dios o por el pecado en plena decisión personal, ¿sí? Eso es lo que significa que Dios creó seres humanos racionales, como dice aquí en su diapositiva, ¿sí? Y además, lo más importante, decidió compartir su vida divina con nosotros para poder vivir en amistad con Él y con los demás. Fíjense cómo en Génesis, el único ser en el que le sopló ese soplo divino especial donde le comunica su divinidad es al hombre. Solamente al hombre le dio este don, ¿sí? Bueno, fíjense cómo, pasando al siguiente tema, en la historia de la salvación, ¿cómo comienza nuestra historia de la salvación? Pues con el Génesis. Dice que el Génesis narra de manera sorprendente la sorprendente y trágica pérdida de la gracia de nuestros primeros padres. O sea, es increíble que si teníamos unos dones que se llaman dones preternaturales, esto ya lo he platicado con ustedes en otra ocasión, con las que ya me conocen. Nosotros estábamos llamados a gozar de la amistad de Dios y la muerte no estaba en la humanidad. La muerte no era parte del plan de Dios. Sin embargo, Adán y Eva utilizaron su libre voluntad, como dice aquí en su diapositiva, para pecar. Y como consecuencia de ello, perdieron la gracia de la santidad y la justicia originales. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues en un proceso gradual nos redime, ¿sí? A la humanidad caída, y esto se llama historia de la salvación. Yo aquí les tengo algo muy bonito que les quiero leer. Primero les voy a leer del padre Doring. Qué cosa dice tan hermosa. El padre Doring, que en paz descanse, nos dice lo siguiente. El hombre tiene en sí mismo algo que no es materia, algo superior a la materia. Yo tengo en mí algo espiritual. Tengo un principio espiritual que no puede morir. El espíritu no puede morir porque no tiene partes que se descompongan. La muerte es descomposición, es corrupción. El cuerpo se muere porque se descompone, se pudre, porque es materia. El alma, al ser espiritual, no tiene partes, no puede descomponerse ni morir. Luego tenemos un alma inmortal. Cristo me lo dice. Tomas el Evangelio de Cristo y Cristo te dice que el hombre sigue vivo más allá de la muerte. Si el hombre sigue vivo más allá de la muerte, es porque el hombre tiene algo que no es cuerpo. El cuerpo se quedará ahí, el cuerpo se lo comen los gusanos, el cuerpo se convierte en polvo.
Pero si Cristo me dice que voy a seguir vivo más allá de la muerte, es porque tengo en mí algo que no es cuerpo. Cristo me habla de la gloria eterna. Cristo habla del infierno eterno. Cristo habla del reino de los cielos. ¿Sí? Y esto es así, y por tanto, no puedo preocuparme solo de la vida terrena. Hay que preocuparse de esta vida, pero también de la otra. Te dice Cristo, no temas al que solo te puede quitar la vida del cuerpo. Teme al que también pueda mandar tu alma al infierno. Porque la vida del cuerpo a lo más durará 100 años, pero la vida del alma es eterna. Esa no va a tener fin jamás. Entonces dice, si vivo aquí como Dios manda, tendré la recompensa de la felicidad eterna, que Dios tiene preparada a los que le sirven con buena voluntad. No podríamos decir, ay, pues Adán y Eva pecaron y pues fue el pecado original y lo bueno es que ya me bautizaron y ya me quedé sin el pecado, ¿verdad? Porque ya estoy limpia del pecado original. Como tenemos esta libre albedrío, pues vamos a estar sujetos todo el tiempo a caer. Tenemos la concupiscencia, tenemos esa inclinación al pecado, ¿verdad? Pero Dios vino en rescate de nosotros, sus criaturas más amadas, y aunque nosotros hicimos mal uso de nuestra libertad y el maligno se aprovechó de esa parte de nuestra soberbia, pues Dios ya tenía pensado rescatarnos. Eso es lo que significa la palabra redimió. Redimir es rescatar, ¿sí? Y eso es súper importante. La historia de la salvación no inicia cuando ellos salieron del paraíso. Y la historia de la salvación inicia desde que fuimos creados y todo tiene una razón de ser. Entonces, Dios prohibió a Adán y Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no murieran. Pero como efecto de la caída, Adán y Eva, al perder la vida sobrenatural y la comunión con Dios, ahí como que se veían impedidos de no poder transmitir a sus hijos esa vida sobrenatural. Y es donde les digo que al ya entrar la muerte en el hombre, tenía que venir un plan de rescate. Y el plan de rescate, pues es esto que yo les digo, ¿verdad? Que Dios tenía pensado en darnos el mayor regalo que fue mandarnos a su Hijo. Aquí yo les tengo apuntado también, la amistad con Dios perdida por el pecado original solo se puede recuperar por medio de la gracia, que es un don sobrenatural que Dios concede para alcanzar la vida y se recibe. ¿Cómo se recibe principalmente la gracia? A través de los sacramentos. Tenía que venir Cristo y Cristo nos dejó el gran regalo de los sacramentos y la verdad que este es mérito, no fue por mérito propio que recibimos ese regalo, sino es porque Dios nos lo quiso regalar. Dios siempre da el primer paso. Él es un don sobrenatural que está comunicándonos la vida misma todo el tiempo, ¿verdad? Nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1996 y 97, la gracia es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios. Inicia con el bautismo y se pierde cada vez que se comete un pecado grave. Ahora bien, la gracia puede perderse o aumentarse a pesar de ser gratuita. Nosotros podemos favorecer la recepción o impedir los frutos de esas gracias. Entonces, como yo les decía, no porque ya se nos borró el pecado original, pues ya chinos libres, ¿verdad? Pues no, tenemos que estar trabajando. Yo aquí en el apuntito que van a recibir mío, más o menos hice un resumen de lo que viene en su manual. Si ustedes tienen el manual, van a poder seguir mi apunte en conjunción con el manual. Luego viene el subtema que se llama Dios elige a Israel como su pueblo. Ya hemos platicado que en Génesis, cuando le dice que la mujer pisará la cabeza de la serpiente, pero que le herirá el talón, estamos hablando de que ya se tenía pensado desde Génesis que vendría Jesús en rescate de todos nosotros. Pero no nada más era de que salieran del paraíso Adán y Eva y en automático, en mágico, entrara Cristo a la escena. Dios tenía que preparar al pueblo y tiene que ser lo que decíamos al principio, que el plan de Dios tienes una partida y tienes una meta,
pero todo en el camino tiene que haber ciertos ajustes, ciertos detalles que se tienen que cuidar. El primer detalle que Dios decidió cuidar es la elección de un pueblo. ¿Y qué pueblo es el que elige? El pueblo de Israel. Dice, Dios al crear al hombre tiene el proyecto de cuidar siempre de él. Elige al pueblo de Israel para iniciar su plan salvador. Fíjense cómo desde el principio tú ves toda la historia de todos los pueblos antiguos y vas a ver que los egipcios, que los sumerios, que de todos los pueblos de allá de Oriente Medio, que es de donde se tiene registro de las primeras civilizaciones, tenían muchos dioses, ¿sí? Era como aquí con nosotros los aztecas, ¿no? Que el dios de la lluvia y que la diosa de la fecundidad, la Coatlicue y que no sé qué. Pero como ya en el corazón, en la conciencia de ciertos hombres, empezando por Abraham, Abraham es el primero que escucha directamente a Dios. No dice que escuchaba a los dioses, escucha a Dios, al Dios con mayúscula. A él le prestó atención, ¿sí? Y Dios pacta una alianza con su pueblo. Esto se lo dice a Moisés cuando le dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es la primera vez que ya con Moisés ya se dirige al pueblo de Israel como tal. Porque con Abraham le promete la descendencia, ¿se acuerdan que lo hemos platicado? Como que será mayor a todas las estrellas del firmamento. Pero con Moisés ya se dirige y le dice, tú guiarás a mi pueblo, tú lo sacarás de la esclavitud. Y es así como inicia esta nueva etapa para el pueblo elegido, ¿sí? Aquí en su manual, yo se lo resumí un poquito en la hojita, dice que para iniciar su plan salvador eligió algunas personas para ser sus representantes. Dios, que busca y elige sin tomar en cuenta sus méritos, los ama. Abraham fue escogido primero, ¿verdad? Como les he dicho, de él que naciera toda la descendencia. Su respuesta libre y desinteresada y este llamado engendra al pueblo de Dios. Y luego, a través de Moisés, sigue protegiendo y enseñando a su pueblo para recibir al Salvador. Se va revelando poco a poco el conocimiento de la verdad y valorar la esperanza de la llegada del Mesías. Mientras el pueblo se apartaba del pacto de Dios, ¿qué es lo que hizo entonces? Porque fíjense, en el mismo camino de Moisés que los llevaba hacia la tierra prometida, de repente estaban todos entusiasmados, de repente se nos agüitaban, de repente volvían, de repente hicieron el becerro, y todo eso les costó que algo que pudieron haber recorrido en 40 días se convirtió en un camino de 40 años. ¿Por qué? Pues porque le daban la espalda al plan de Dios, no obedecían. El mismo Moisés hubo un momento que dudó, que le pegó a la roca, pero lo dudó, obtuvo el agua, pero por esa duda, él pudo ver la tierra prometida a lo lejos, pero no pisó la tierra prometida. Fue Josué quien pudo entrar, llevar al pueblo. Entonces, todo el camino de salvación siempre hay momentos de fe y momentos de caída y momentos en que empiezan a seguir, se unían con otros pueblos que eran politeístas, tenían muchos dioses y volvían a alejarse y entonces necesitaban de los profetas, que los profetas anunciaban el error y anunciaban el castigo y luego anunciaban la esperanza y no te preocupes porque Dios sigue siendo Dios, tu Dios fiel. Y entonces así oímos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas, ¿verdad? Que los animaba con la esperanza de una nueva y definitiva alianza. Vamos a ver con quién se nos cumple la nueva y definitiva alianza. ¿Con quién? Pues en el siguiente subtema dice, Dios envía a su Hijo Jesucristo y es así como nace el nuevo pueblo de Dios. Aquí en su diapositiva dice, Jesús fundó la iglesia, le dio forma, escogió a 12 hombres a quienes nombró apóstoles, los preparó instruyéndolos en los principios de la evangelización. Eligió a Pedro como su cabeza para que la gobernara. Con su sangre, Cristo sella la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Fíjense cómo al principio Él eligió a ciertas personas, al principio eran los discípulos, pero ¿por qué luego se les llama apóstoles? Porque discípulo es el que escucha al maestro, pero apóstol es el que ya es enviado, es el que ya tiene clara la misión y sale, ¿verdad? Realmente, yo aquí les tengo, a ver, déjenme ver que les tengo alguna idea bonita. Dice, no es a través del nacimiento físico, sino por medio de un nuevo nacimiento que nosotros
ahora sí que renacemos, ¿verdad? ¿Cómo le dice en el Evangelio a Jesús a Nicodemo? Hay que nacer de lo alto, del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Tenía que venir una revolución del amor. Si ya hemos dicho que Dios nos amó desde el principio, tenía que venir alguien que pusiera orden a las cosas y que viniera este renacimiento. Es a través del bautismo que nosotros somos introducidos en el pueblo de Dios, a través de la fe en Cristo, que es don de Dios, y nos alimentamos durante toda la vida. Por eso dijimos que no nos podemos quedar en el bautismo. Necesitamos de todos los sacramentos para alimentarnos y ser ese pueblo fiel que Dios necesita. Pregúntate, ¿cómo puedes hacer crecer la fe que has recibido del bautismo? ¿Cómo haces crecer esa fe que has recibido? ¿Cómo le haces para hacerla crecer? Pues necesitas estar muy cercana a los sacramentos, confesiones frecuentes, eucaristías, tus comuniones frecuentes, ¿sí? La obra salvadora de la redención nos dice, Jesús no solo vino a mejorar al hombre, vino a crear un hombre nuevo, en una comunidad nueva, con la nueva regla, lo que yo les decía, la ley del amor. Para pertenecer a este pueblo de Dios y adquirir la dignidad del Hijo de Dios, pues ya dijimos, se necesita recibir el bautismo. ¿Sí? Entonces, si vemos, realmente el concepto de ser rescatados y ser salvados son conceptos como que están muy entrelazados. Por un lado, claro que vino Dios y nos rescató. Es como que estuviéramos ahogándonos y viniera Dios y nos sacara, ¿verdad? De ese hoyo profundo, de ese lugar en donde fuimos enviados a partir del pecado original. Él nos rescata, pero la salvación no tan solo se cumple en la crucifixión. Claro que Cristo dio hasta la última gota de su sangre en el Calvario, murió por nosotros, pues para salvarnos, para abrirnos las puertas del reino, de los cielos, ¿verdad? Pero la obra de la salvación también implica mi participación. Si yo no tengo clara la misión, si yo no tengo claro que mi dignidad como heredera porque soy hija del Padre, de un Padre amado, si yo no lo tengo claro, yo no voy a cumplir esa misión salvadora. Entonces, tengo que cooperar, tengo que colaborar con el plan de Dios. ¿Qué nos dice el mensaje? Dice, inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, Dios prometió enviar a un redentor para salvar a la humanidad. Dios continuaría su promesa con una serie de acuerdos solemnes con aquellos que creían en Él, para ayudar a formar con ellos su pueblo fiel y finalmente a su iglesia que acogería a toda la humanidad. Fíjense lo que es la vida. El pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, fueron pocos, relativamente pocos, los que escucharon a Jesús y lo siguieron. La mayoría terminaron muriendo como mártires. Muchos de ellos salieron, se dispersaron, y es como toda la humanidad es acogida, porque en Pablo tenemos el mejor ejemplo. Pablo, lo vamos a ver en el siguiente tema, era de los que perseguía, pero al escuchar el llamado de Jesús, ¿por qué me persigues? Le quedó claro que era Jesús quien lo invitaba a entrar en la misión, y él fue el llamado a evangelizar a todos los paganos. Pero hubieron muchísimos judíos que hasta la fecha, los descendientes de esos judíos, dijeron, pues no, o sea, como que ese plan no les gustó. Fíjense, quién sabe, a lo mejor pensaban que el plan de Dios era diferente, a lo mejor creían que el plan de salvación incluía a un libertador del Imperio Romano, el plan de Dios incluía a un hombre que iba a llegar, iba a reinar con un cetro de oro, y le resulta que al ver que el plan de Dios incluía un rey que su reinado decía que él había venido a servir y no a ser servido, que el que si quiera ser grande, que se haga el más pequeño, o sea, todo lo que Jesús decía, como que les hacía ruido a ellos y no lo siguieron. Entonces, aquí el mensaje, lo que yo tengo apuntado en su hojita, les pongo, la iglesia es asamblea del pueblo reunida por Cristo, reunión que Dios hace de su pueblo a lo largo de la historia de la salvación, en la que fueron preparados sus miembros lentamente para la llegada de Cristo, nuestro Salvador. Dios continuaría su promesa con una serie de acuerdos solemnes con aquellos que creyeron en Él para ayudar a formar a su pueblo fiel y finalmente su iglesia, que es la que acogería a toda la humanidad. Y vamos a ver si aquí viene lo de la acción. No viene la acción, proyección y vida. Las invito a que vean en su libro, pero está muy bonito porque les pide reflexionar como familia, trabajar la unidad y fraternidad familiar, que es algo que vamos a trabajar
ANANSPAC todo el año y reflexionar qué significa que somos nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo hemos podido hacer a un lado las preocupaciones en estos tiempos y confiar en la voz de Dios? Esa sería una de las preguntas que se te queda de tarea. ¿Estás consciente del precio que pagó Cristo por tu salvación? ¿Te sientes parte del nuevo pueblo de Dios? Esa sería tu tarea para la semana que vas a trabajar este tema y cuando lo compartas con las demás chicas y chicos, ¿sí? Si realmente has podido confiar en estos meses en Dios y si te das cuenta que estás cumpliendo con el plan de salvación de Dios en las circunstancias que en este momento estás viviendo. Esa sería la reflexión para esta semana. Saber que somos hijas muy llamadas de Dios y que estamos llamadas a cumplir un plan de salvación muy, muy, muy específico. Con lo que cada una de nosotras estemos haciendo, cada uno de nosotros estemos haciendo, estamos cumpliendo con un plan de salvación, con el plan de salvación de Dios, que Él nos está esperando llegar a la eternidad. Esta vida nada más es la vida terrenal, pero llamados a la vida eterna, y cada momento de nuestra vida estamos cumpliendo, para bien o para mal, con algo para llevar a otros a ese lugar de eternidad, de vida eterna, y para nosotros también llegar en la presencia de Dios. Con eso termino que es el tema número 1. Que tengan muy bonito día y escuchen a continuación el siguiente tema.